curioso, mexicanos, que la mayor parte de la sociedad tiene poca memoria, y sobre todo para acontecimientos y para todo lo que nos afecta socialmente en el país. Pero el 2 de octubre, a 51 años de una tragedia, de un movimiento violento, pero además sangriento en la historia de México. Vaya que ojalá que tuviéramos memoria para esos lamentables hechos y para todo el daño que le han hecho los traidores a México. ¿Qué tal, amigos de Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas haciendo este extraordinario ejercicio de comunicación. Vaya que aquí hemos dicho que la sociedad mexicana tiene una gran memoria para acontecimientos importantes en la vida de los hombres y mujeres de este país, pero poca memoria o muy corta para asuntos que vaya que también debieran de recordarse por la infamia, el sometimiento y otro tipo de circunstancias que también afectan históricamente a México. A unas horas se estará recordando el dramático acontecimiento del 2 de octubre, aquel de 1968, donde la represión de un gobierno llevó a la muerte a un grupo importante de jóvenes estudiantes mexicanos en aquella noche sangrienta y dramática de Tlatelolco. Y debemos de ser puntuales, mexicanos. Efectivamente, hace 51 años se vivió un dramático pasaje de la historia de la sociedad moderna. Se llevó a cabo una de las peores y más bajas decisiones de un Estado represor y represivo. Nuestros jóvenes en aquel entonces de 1968 fueron acribillados en una plaza de manera cobarde por las fuerzas militares del país, con la instrucción y la orden de quien fuera en ese momento el presidente Gustavo Díaz Ordaz y un secretario de Gobernación con instintos asesinos como Luis Echeverría Álvarez. Pero también participó el ejército de una manera, créame, insostenible, incomprensible, inaceptable. El ejército mexicano dio instrucciones a órdenes de un presidente que en ese momento no pensó en lo que podía representar hoy todavía a los 51 años de ese suceso, en el que está tatuado en toda el alma y los corazones de la sociedad mexicana. Pero a 51 años, frente a una cuarta transformación, un presidente de 65 años de edad, que era un joven, pero ya estudiante en aquel entonces, de la preparatoria y que vivió de alguna manera como quienes rebasamos los 60 años de edad, esas imágenes de veras sangrientas y violentas que marcaron la vida de la sociedad mexicana, del rubro de los estudiantes y universitarios, y que todavía se recuerda, lamentablemente con el dolor, como si hubiera sido el día de ayer. Pero también hay que entender que como se tiene esa memoria de 61 años, hay otros acontecimientos igual de dramáticos o tal vez peor de lo que fue en 1968. 36 años de gobierno, 5 expresidentes vinculados a la violencia, a la represión, y seguía la historia contra los jóvenes
y la generación que hoy vive a 51 años prácticamente los mismos hechos del 68. Estos gobiernos de 36 años con 5 mexicanos que no voltearon o no fueron parte de la historia y del recuerdo de quienes protestaban en ese momento frente a los gobiernos que reprimían y que no permitían a esa clase estudiantil expresarse en un movimiento mundial que fue el movimiento del 68 y las voces en alto de los estudiantes en todo el mundo. Pero hoy parece que la historia cambia. Parece que vivimos tiempos diferentes frente a una cuarta transformación insurgente y un presidente que entiende perfectamente bien el respeto a los derechos humanos, el respeto a los jóvenes estudiantes y el respeto a este nuevo movimiento que conformamos más de 100 millones de mexicanos, hombres y mujeres, y que estamos dejando atrás esos pasajes vergonzosos de muerte, de asesinatos y de represión de gobiernos, de facción, de represión y de abuso contra la sociedad. No vamos a olvidar seguramente el 2 de octubre, pero habrá que entender que los tiempos hoy marcan cuestiones y comportamientos diferentes. Si no enteramos a esa clase nueva de estudiantes, a esa generación que viene empujando al Nuevo México, que hoy vivimos una cuarta transformación, que ya no estamos bajo el yugo de los 5, por lo menos, últimos gobiernos de represión y asesinatos en contra de los estudiantes del país. Sí, los 43 de Ayotzinapa, estos estudiantes de una escuela de maestros rurales, estos que se vio la fuerza de la represión y la fuerza del abuso del Estado en el reciente gobierno del degenerado de Peña Nieto. Pero hoy las cosas en México han cambiado. Hoy la voz de los jóvenes y estudiantes, hombres y mujeres, se están expresando, aunque hayan sido muchos de estos movimientos, se han radicalizado y se han sido contaminados por grupos fácticos que están en contra de una cuarta transformación y un cambio. El presidente López Obrador ha invitado a quienes participen en ese recuerdo y homenaje a los caídos del 1968, del movimiento aquel de la plaza en Tlatelolco. ¿Cómo olvidarlo? No, estará siempre en la historia y estará siempre en la vida de esta gran nación. Pero debemos de entender que los tiempos han cambiado, que habrá que expresar y protestar en el recuerdo de los caídos jóvenes estudiantes, pero también habrá que hacer conciencia de que debemos de respetar al México que vive tiempos diferentes, a la sociedad mexicana que recuerda, pero que no crea venganza ni rencores mal habidos, y que la generación esta de estudiantes jóvenes en el México del cambio, de la cuarta transformación, deberá de expresar su civilidad, su respeto, su civismo y el amor que le tiene en una forma diferente de hacer y levantar la voz a lo que no queremos que a 51 años regrese por ninguna circunstancia a vivir los pasajes sangrientos de 1968. Amigos de Canal Antítesis, los invitamos a que nos vean en las redes sociales, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban
de manera directa el programa y no se pierda ninguna emisión de su servidor Luis Enrique Mota Valderas.